El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Y ya está con nosotras Jaime Saavedra. Rapidito, les recordamos que es licenciado en Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como coordinador del Espacio de la Casa, que es un proyecto de atención a personas en situación de calle, y además es docente del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Y qué fue hasta abril del año pasado, Ale? Fue director general de la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas del Sistema Penitenciario de la DINALI. Bien, ¿cómo estás, Jaime? Con problemas, pasa que yo te voy a explicar, te pusiste un auricular mal, el de aquel lado tenés el parlante para el lado de afuera, por eso no escuchás nada, razón, porque le dije a Jaime que si quería interactuar contigo, Ale, tenía que sí o sí ponerse los auriculares hoy. No me dejes afuera, Jaime, por favor, te pido. Una máquina de hacer macanas de que llegue. Ahora hizo lo mismo con este lado, pero no importa. Yo ahora se lo acomodo. No se preocupe, porque no lo puede escuchar. Tiene que ponerlos así, Jaime, míreme así. Sí. Yo ahora se lo... ¿Ahí escucha de un lado, por lo menos? Sí, creo que sí. A ver, Alejandro. ¿Escuchás, Jaime? De un lado, sí. Una máquina de hacer macana de que llegue. Bueno, te confundí a vos con Shere. Sí. No, un desastre. Hoy no es un buen día, Jaime, ¿no? No, un día bárbaro, pero me mezclé cuando entré acá. Está como entreverado. Bueno, gastamos mucho en cárceles y los resultados son pésimos. Y la pregunta por allí es si tiene solución este lío, y esta sería la tercera parte de un tema que venimos abordando ya hoy, con esta sería la tercera columna. Pero hay un resumen que le podemos hacer a la audiencia, ¿verdad, Ale? Sí, vimos que, contrariamente a lo que se piensa, gastamos una fortuna en cárceles, ¿no? Sí, no menos de $1.000 por mes por persona, lo que decía Jaime. Y que hay muchos actores que intervienen poniendo plata y recursos humanos, no solo el Ministerio del Interior. Sí, y a pesar de la enorme inversión, los resultados son muy malos. Y la pregunta es, ¿este acertijo tiene solución, Jaime? Bueno, esa es la pregunta que yo formulé, que es de difícil contestación. Pero ahora está Shere acá acomodándome los desastres que yo hice. Ahora escucho mejor. Qué bien. Ahora escucho directamente. Sí, ahora escucho, claro. Bueno, ¿tiene o no tiene solución esta acertijo? Pero antes quiero reparar en esto, porque yo digo los resultados son pésimos, pero vamos a acercarnos un poquito a por qué yo digo que los resultados son pésimos, aunque tiendo a imaginar que las personas que nos están escuchando a priori coinciden con nosotros, porque las noticias que se reciben del sistema penitenciario nunca son alentadoras, digamos. Uno siempre tiene aproximaciones cuando está lejos del asunto, que son aproximaciones negativas, y uno tiene como una imagen fea de las cosas que ocurren en la cárcel desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero efectivamente los resultados son pésimos. Y nosotros invertimos mucha plata, como estuvimos viendo, intervienen muchos actores, además poniendo plata y poniendo recursos humanos, y sin embargo, por ejemplo, en la dimensión convivencia o seguridad, el sistema penitenciario está comprometido. De hecho, nosotros venimos de 5 años récord de homicidios en cárceles, lo que es especialmente grave porque el Estado le da al sistema penitenciario a una persona. Y tiene la obligación de tutelar en primer lugar por la vida de esa persona. Y sin embargo, claro que nosotros no estamos pudiendo. Desde hace mucho, no desde ahora. O sea que en términos de... también es claro que el clima de convivencia cotidiana en nuestras unidades penitenciarias dista mucho de ser un clima de convivencia razonablemente armoniosa, ¿sí? No solo los homicidios, que es la faceta más cruel, o el nivel de suicidios espeluznantes que tenemos, o de muertes dudosas en cárceles, es un índice, sino también las reyertas, las peleas, las agresiones, los privados de libertad que salen apuñalados, en fin, todo eso nos deja ver que en términos de seguridad, de convivencia, las cosas distan lamentablemente mucho de lo que uno debiera esperar. Otra dimensión que nos permite acercarnos a los pésimos resultados es la alimentación.
nosotros tenemos la obligación de darle de comer a 13.000 personas hoy que están poblando nuestras unidades penitenciarias. Y todos sabemos que hay, por un lado, un problema de calidad evidente. La calidad de la comida que se ofrece está fuertemente comprometida. Y por otro lado, además, tenemos un movimiento incesante de familias que aportan a que la alimentación sea suficiente en el mejor de los casos, de las familias que pueden, claro. digamos. O sea que tenemos un problema de calidad y también un problema de cantidad. Porque al haber familias que tienen que llevar cosas o comprar cosas para que los privados de libertad puedan alimentarse, quiere decir que hay algo que no estamos resolviendo bien. O sea que en el tema seguridad estábamos muy mal, tema alimentación estamos también muy mal. En el tema mantenimiento de las unidades penitenciarias, ahí también tenemos un déficit notorio, y no es que no hayamos construido cárceles, que estamos teniendo verdaderos problemas para que la hotelería, por decirlo de algún modo, tenga condiciones dignas para el transcurrir de la privación de libertad y para el ejercicio profesional de los operadores y las autoridades que trabajan dentro de las unidades. Entonces tenemos nosotros verdaderas zonas verdaderamente minadas, donde estamos muy lejos de proporcionar condiciones mínimas de alojamiento, de alojamiento para privados de libertad y para los funcionarios. Así que ahí también los resultados son muy malos. Hay un problemita del que ya vamos a hablar en otras columnas, que es bien interesante, de cosas que se pueden resolver y que no se están haciendo, que tiene que ver con la reincidencia. Contrariamente a lo que se dice habitualmente, nosotros no sabemos cuál es el nivel de reincidencia. Nunca se midió la reincidencia en Uruguay, y ese es un verdadero problema sobre el que en algún momento voy a hablar. Pero ahí sí lo que sabemos es que hay muchos que son reincidentes. Entonces, en sus resultados, digamos, el sistema también tiene problemas. Este rápido resumen es para, es decir, porque están volviendo mucho más de lo que volvieron. Si vos metés 200 palos verdes por año en M24 y no te escucha nadie, bueno, entonces hay algo que no estás haciendo bien en el proceso. Uh-huh. ¿Me explico? Acá está pasando lo mismo. Nosotros metemos mucha guita y todos estos resultados, también los resultados sobre la conducta de aquellos que alguna vez eligieron el camino del delito, son muy magros. Entonces, también es un resultado comprometido, por más que no sabemos exactamente cuánto es la reincidencia. Entonces, cuando yo digo los resultados son pésimos, no lo digo en forma antojadiza, lo digo porque los hechos nos demuestran que es esto. Bien, entonces todo este lío, todo este acertijo, como yo decía, ¿tiene solución? Bueno, vamos a conversar un poquito hoy y en las sucesivas columnas, porque la respuesta es compleja. Pero quiero empezar diciendo esto: nos debe asustar este acertijo, como decían Les Luthier, me asusta el acertijo. Y sí, nos tiene que asustar el acertijo, porque tener un sistema penitenciario tan comprometido, que comprende a tantas familias uruguayas, a tantos jóvenes uruguayos cuyo perfil en algún momento describimos, compromete definitivamente el buen vivir de estos compatriotas y compromete también el buen vivir de la comunidad. Hasta que nosotros no resolvamos este lío, la convivencia comunitaria va a estar definitivamente afectada. Entonces, este es un problema en el que nosotros tenemos que reparar y prestar atención, y de una buena vez por todas empezar un proceso entre todos, con mucha modestia, sabiendo de las dificultades que supone este proceso, empezar a resolverlo, porque si no, digamos, nuestra suerte como comunidad va a estar hackeada, o va a seguir hackeada. Jaime, bien, sí. Según un estudio que se presentó el mes pasado, el 71% de las muertes fue justamente por causas violentas, ¿no? Como tú decías, que es una de las grandes problemáticas. Y de ese 71%, el 50% fueron suicidios. Acá creo que también entran en juego algunas cosas que se dejaron de hacer, como por ejemplo
programas de estudio o de capacitación para los presos, para los privados de libertad, o de incentivar el trabajo también adentro de las cárceles, ¿no? Sí, pero, bueno, eso definitivamente. Nosotros tenemos esta situación de muertes violentas desde en forma, digamos, exponencial, creciendo desde el 2015, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con, entre otras cosas, con la vida cotidiana, y ahí hay un conjunto de preguntas y un conjunto de acciones que el Uruguay tiene que empezar a recorrer definitivamente si es que queremos encontrar solución a estos temas, ¿no? Hay un capítulo al que tú haces referencia, pero que yo lo voy a tratar más adelante en próximas columnas, que tienen que ver con decisiones que esta administración ha tomado, que yo creo que van en la dirección contraria a la que es conveniente y a la que se está recorriendo en otros países. Pero no quisiera adelantarme todavía, porque esto supone meternos en el tema de la LUC y en el tema del presupuesto y en el tema de la rendición de cuentas, y yo pienso hacerlo un poquito más adelante. Bien. No sé si respondí con esto, Alejandra, tú. Por supuesto, Jaime, sí, son temas que están sobre la mesa y que tenemos que hablar y tenemos que conocer también, ¿no? Por qué es que se dan estas situaciones. Exacto. Jaime, vos decías, bueno, ya estuviste ahí adelantando un poquito el tema que querías hablar hoy, que dijiste que va a seguir en las próximas columnas, pero como para ir redondeando la idea de hoy. Para ir redondeando, es decir, vamos a recurrir a la filosofía estoica. Hay problemas que dependen de uno y problemas que son los que uno puede resolver, y problemas que no dependen de uno que resolvieran otros. En ese esquema, digamos, hay problemas que pueden resolver el sistema penitenciario, de los que vamos a hablar más adelante, y otros problemas que tienen que resolver las autoridades, que son los que voy a empezar a desarrollar hoy. Les tiro los titulares y seguimos conversando. Bien. El tema de los que tienen que resolver las autoridades, los dos más importantes a mi juicio. Todo esto dicho siempre con mucha humildad. A mí me parece que esto me parece muy importante, porque son todas convicciones provisorias y frágiles por lo vivido, por lo conversado, por lo visto en otros países y por lo estudiado. No quieren ser sentencia de nada, claro. Quieren ser nada más que sugerencias. Hay dos temas que son relevantes. El primero tiene que ver con la separación del sistema penitenciario del Ministerio del Interior. El sistema penitenciario llega al Ministerio del Interior por malas razones. Dependía antes del Ministerio de Educación y Cultura. Y en el año 72, en plenos años de efervescencia política, empiezan a haber presos políticos en las unidades penitenciarias comunes, y entonces ahí se toma la decisión de que la policía se haga cargo del sistema penitenciario. Y eso... Y esa situación del año 72 hasta ahora se mantuvo. Y eso representa dos problemas importantes. Lo primero es que nosotros tenemos a la policía a cargo, y la policía no está preparada ni profesionalmente ni desde el punto de vista de su sensibilidad para trabajar con esta temática. Empáticamente tampoco. No, esto no quiere decir... hablar mal de la policía ni de los policías concretos, al contrario, es simplemente decir esto con toda claridad, porque a veces cuesta decirlo, porque uno genera olas con esto, porque es necesario resolverlo, porque en tanto que no haya profesionales competentes y empáticos para trabajar un asunto tan complejo como es trabajar sobre el corazón, sobre el alma y sobre la cabeza de otra persona, entonces nosotros la vamos a tener difícil. Yo siempre pongo el ejemplo para ilustrar. Si yo le doy a los periodistas la responsabilidad de gestionar el diseño y la construcción de los puentes en Uruguay y la movilidad, a los 10 meses los periodistas me van a hacer un desastre, va a ser un caos, porque los periodistas son malos, no, porque están preparados para otra cosa, porque son profesionales de la comunicación. Me ponen a mí a dirigir el Real Madrid, yo no lo voy a poder hacer, no porque yo sea mala persona, porque no tengo las competencias, no tengo las herramientas como para dirigir el Real Madrid.
Lo segundo es, respecto a este punto, una cosa bien importante. Nosotros damos, los uruguayos, como si fuera de sentido común, que la policía se encargue del sistema penitenciario, y en realidad junto con Ecuador somos los dos únicos países del mundo donde esto ocurre, y las cosas ocurren muy mal por esta razón. Todos los otros países, el que usted quiere elegir, han armado por fuera de los ministerios del interior, ya sea Ministerio de Justicia u otras locaciones, en general Ministerio de Justicia, sus propios aparatos penitenciarios con una formación específica para trabajar este tema. Entonces, por ahí hay uno de los grandes caminos si nosotros queremos resolver este asunto. El otro asunto que yo elijo hoy para titular, después los vamos a seguir desarrollando todos. Yo puedo contar historias muy divertidas y muy aleccionantes de cosas vividas en otras cárceles, en otros países, conversando con mucha gente. Es que nosotros tenemos que modificar la ley penal, porque estamos mandando a privación de libertad a gente que en último lugar tiene que ir al CONCAR o al penal de libertad. Si yo delinquí y robé porque soy consumidor de droga y no tengo historia delictiva anterior, ni familia vinculada al mundo del delito, y estas cosas pasan y pasan mucho, y robé un celular y una cartera a veces con violencia para volver a drogarme, el último lugar donde vos tenés que ir es en el CONCAR, en el penal de libertad o en la cárcel de Canelones, y esto lo entiende cualquier persona que esté bien dispuesta de corazón y con la sensibilidad adecuada. Entonces, hay que hacer por parte de las autoridades, por parte del espectro político todo, una modificación penal tendiente a reducir el uso de la privación de libertad y que la privación de libertad sea el último recurso. ¿Esto sería novedoso para Uruguay? No, quiero contarles que no. En el año 2005 hay una experiencia muy interesante, la cuento brevemente y después la seguimos desarrollando en la próxima columna. Se decretó la ley de emergencia carcelaria bajo el ministro José Díaz. Entonces se seleccionó un grupo de gente para ser liberada en forma anticipada y que fuera acompañada en su proceso de reinserción social por el entonces Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Y ese proceso fue extraordinariamente exitoso. Solo creo recordar que el 28% de aquellos que fueron liberados en forma anticipada y acompañados por el Patronato Nacional de Liberados en su proceso de reinserción reincidió. Tan exitoso fue que en ese entonces comisionado parlamentario Álvaro Garcés, hoy un asesor muy distinguido de Presidencia de la República, lo recoge como positivo en uno de los informes del comisionado parlamentario de los que yo les voy a hablar en la próxima columna. O sea que la modificación de la ley penal es aconsejable, es posible, hay experiencias abundantes en otros países que nos animan a caminar en esa dirección y además tenemos experiencias propias que han sido exitosas, valoradas por todo el espectro político. Así que... La seguimos entonces, Jaime, en 15 días que te veo que tenés mucho material ahí anotadito en la libreta. Recordamos a los oyentes La Tecnología del Amor, el blogspot, por si quieren leer a Jaime también, lo pueden hacer accediendo allí a esa web. Te esperamos entonces en 15 días. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.